Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que literalmente sostiene nuestro mundo moderno, pero que casi nunca vemos, la física que ocurre dentro de los cables de todos los días. Detrás de cada señal de Internet, cada transmisión y cada pequeño pulso de datos hay un ecosistema electromagnético súper complejo operando a velocidades increíbles. Así que vamos a sumergirnos para descubrir qué pasa realmente cuando la energía viaja de un punto a otro. Para que no nos perdamos, vamos a dividir esto en 5 partes clave. Primero, la anatomía de la línea. Luego, el famoso límite de velocidad. De ahí, pasaremos a la magia de la alta frecuencia. Veremos qué pasa cuando la energía falla. Y finalmente, qué hay más allá del cable. Así de simple. Bien, arranquemos con la primera parte, la anatomía de la línea. Vamos a pasar de las ecuaciones a lo que realmente podemos tocar. Olvidémonos de las fórmulas abstractas por un momento. Imaginen un cable coaxial clásico, el que todos conocemos. En el centro tenemos ese núcleo de cobre sólido, el conductor principal. Pero ojo, la capa que lo rodea, el aislante dieléctrico, es igual de crucial. No es solo un plastiquito para proteger el cobre. Para nada. Es el escenario real donde toda esta danza de campos eléctricos y magnéticos interactúa directamente con la forma del cable. Entonces, ¿cómo modelamos todo esto? Usamos 4 parámetros primarios. Primera está la resistencia, la famosa letra R. Esto es básicamente energía perdiéndose en forma de calor por la fricción del propio material. Ya saben, el efecto Joule. Luego tenemos la inductancia, o L. Piénsenlo como una especie de inercia eléctrica. Es esa fuerza que dice, ¡epa, no tan rápido!, y se opone a los cambios bruscos de corriente guardando energía en un campo magnético. Por otro lado, la capacitancia, o C, crea una especie de retraso guardando energía en el campo eléctrico entre los conductores. Y por último, la conductancia, la G, que básicamente representa las imperfecciones, esas pequeñas fugas por donde la corriente se escapa a través del dieléctrico. Pasemos a nuestro segundo punto, el límite de velocidad. Y aquí vamos a romper algunos mitos. Hay una pregunta enorme que siempre, pero siempre, surge cuando hablamos de energía electromagnética. Y es esta. ¿Puede realmente una señal viajar por un cable al 100% de la velocidad de la luz? Bueno, la respuesta directa y sin vueltas es no. Imposible. No importa qué tan perfecto sea el diseño del cable. La física del material en sí nos pone un freno absoluto. Fíjense, la matemática es súper clara en esto. La velocidad a la que viaja la señal es igual a la velocidad de la luz en el vacío, pero dividida por la raíz cuadrada de las propiedades del material. O sea, ese material dieléctrico del que hablábamos funciona como una esponja gigante que absorbe y guarda energía, retrasando todo el movimiento. Y a eso sumémosle la inductancia haciendo de inercia. Es súper irónico si lo piensan. Para que la señal viaje a la verdadera velocidad de la luz, necesitaríamos un vacío perfecto. Básicamente, necesitaríamos la ausencia del propio cable. Lo que nos lleva directo a la sección 3, la magia de la alta frecuencia, donde las cosas se ponen realmente fascinantes. A ver, si tenemos tantos retrasos físicos, ¿cómo demonios logramos pasar gigabits por segundo hoy en día? Todo depende de la frecuencia. A bajas frecuencias, la resistencia es la reina. La energía choca contra el metal, se calienta y se pierde inútilmente. Pero cuando subimos a altas frecuencias ocurre una especie de magia electromagnética. De repente, la inductancia y la capacitancia crecen de forma exponencial y hacen que la resistencia casi no importe. En vez de quemarse como calor, la energía realmente se propaga. A estas frecuencias altísimas, el cable no destruye la energía. Es más bien como una coreografía perfecta. El campo eléctrico le pasa la energía al campo magnético y éste se la devuelve, empujando la onda siempre hacia adelante. En un escenario ideal, sin pérdidas, el voltaje y la corriente viajan totalmente sincronizados, sin ningún desfase. Es una transferencia de energía absolutamente pura. Y aquí entra un concepto fundamental, la famosa impedancia característica, la famosa Z0. Seguro han escuchado el mito de que esto depende de qué tan largo sea el cable. Falso. Totalmente falso. Z0 es una propiedad exclusiva del medio local. Simplemente describe la relación entre el voltaje y la corriente en cada pequeño milímetro del camino. Como el cable es igual en todo su recorrido, la onda siente siempre el mismo ambiente.
O sea, un cable de 1 metro y uno de 10 kilómetros, si son idénticos por dentro, tienen exactamente la misma impedancia característica. Lo único que cambia con la distancia es cuánta energía se va perdiendo o atenuando. Pero claro, no todo es perfecto. Vamos a la sección 4. ¿Qué pasa cuando la energía falla y el sistema se degrada? El mundo real es desordenado. Primero que nada tenemos el entorno. El calor y la humedad destruyen el dieléctrico, lo que hace que las fugas se disparen y la señal empiece a desaparecer. Y peor aún, si al final de la línea tenemos una antena con una impedancia que no coincide, ¿qué pasa ahí? La energía choca y rebota, elevando la relación de onda estacionaria. Toda esa potencia que rebota hacia atrás no solo arruina la eficiencia, sino que literalmente puede sobrecalentar de manera crítica a los transmisores. Y si hablamos de datos digitales, esta falla se manifiesta como un efecto dominó brutal llamado interferencia intersimbólica. Imaginen un pulso digital perfecto y nítido. Primero, la atenuación se devora las frecuencias más altas. Luego, como las diferentes frecuencias viajan a velocidades ligeramente distintas, el pulso empieza a perder su forma cuadrada, se redondea y se alarga en el tiempo. Al estirarse tanto, termina invadiendo el espacio del siguiente bit de datos. Entonces, los unos y los ceros se vuelven un puré irreconocible, y el receptor simplemente empieza a arrojar errores críticos. Llegamos a la quinta y última sección. Más allá del cable, el límite físico absoluto. Llega un punto en el que ni el mejor material del mundo te salva. El problema es la geometría misma. A frecuencias altísimas, como las microondas, los cables tradicionales simplemente mueren por dos razones. Por un lado, tenemos el efecto pelicular. La corriente se va toda hacia la superficie del conductor, lo que dispara la resistencia y el calor. Y por otro lado, la radiación. Cuando la onda es tan pequeña que su longitud coincide con el tamaño físico del cable, este deja de funcionar como una tubería y se convierte en una antena, irradiando nuestra preciosa señal hacia el espacio. Entonces, ¿qué hacemos frente a este muro de la física? La ingeniería nos da una solución que es una genialidad absoluta: las guías de onda. Piénsenlo, si el conductor interno de cobre es el que genera todas estas pérdidas de calor en los gigahertz, pues simplemente lo quitamos. Las guías de onda son tubos metálicos huecos. Obligamos a la onda electromagnética a viajar rebotando literalmente por el espacio vacío adentro del tubo, evadiendo por completo esas gigantescas pérdidas por fricción metálica. Es bastante increíble para concluir. Pasamos de estudiar gruesos cables de cobre y plásticos a darnos cuenta de que, en los niveles más extremos de rendimiento tecnológico, la mejor forma de transmitir energía pura es a través de un vacío estructurado. Y esto nos deja con una duda gigantesca. Con una civilización que exige velocidades ridículas, empujando los gigahertz y terahertz, ¿cómo vamos a seguir reinventando y moldeando el espacio vacío para soportar el inmenso peso de la información del futuro? Es una locura pensar en los límites de nuestros materiales y un recordatorio de que estamos rodeados por un universo electromagnético completamente invisible pero fascinante. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.